Espeluznante carta de un alma condenada. ¿Te acuerdas que yo pensaba así cuando estaba en la tierra? Vuelvo a mi padre. Peleaba mucho con mamá. Pocas veces te lo dije, porque me avergonzaba. Qué cosa ridícula, la vergüenza. Aquí todo es lo mismo. Mis padres ya no dormían en el mismo cuarto. Yo dormía con mamá. Papá lo hacía en el cuarto contiguo, donde podía volver a cualquier hora de la noche. Bebía mucho y se gastó nuestra fortuna. Mis hermanas estaban empleadas, decían que necesitaban su propio dinero. Mamá comenzó a trabajar. Durante el último año de su vida, papá la golpeó muchas veces, cuando ella no quería darle dinero. Conmigo, él siempre fue amable. Un día te conté un capricho, del que quedaste escandalizada. ¿Y de qué no te escandalizaste de mí? Cuando devolví 2 veces un par de zapatos nuevos, porque la forma de los tacos no era bastante moderna. En la noche en que papá murió, víctima de una apoplejía, ocurrió algo que nunca te conté, por temor a una interpretación desagradable. Hoy, sin embargo, debes saberlo. Es un hecho memorable. Por primera vez, el espíritu que me atormentaba se acercó a mí. Yo dormía en el cuarto de mamá. Su respiración regular revelaba un sueño profundo. Entonces escuché pronunciar mi nombre. Una voz desconocida murmuró: ¿qué ocurrirá si muere tu padre? Paisaje oscuro. Ya no lo quería, papá, desde que había empezado a maltratar a mi madre. En realidad, no amaba absolutamente a nadie. Solo tenía gratitud hacia algunas personas que eran bondadosas conmigo. El amor sin esperanza de retribución en esta tierra solamente se encuentra en las almas que viven en estado de gracia. No era ese mi caso. Ciertamente, él no morirá, le respondí al misterioso interlocutor. Tras una breve pausa, escuché la misma pregunta. Él no va a morir, repliqué con brusquedad. Por tercera vez me preguntaron: ¿qué ocurrirá si muere tu padre? Me representé en ese momento en la imaginación, el modo como mi padre volvía muchas veces, medio ebrio, gritando, maltratando a mi mamá, avergonzándonos frente a los vecinos. Entonces respondí con rabia: bien, es lo que se merece, que muera. Después, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, cuando mamá fue a ordenar el cuarto de papá, encontró la puerta cerrada. Al mediodía la abrieron por la fuerza. Papá, semidesnudo, estaba muerto sobre la cama. Al ir a buscar la cerveza al sótano, debió sufrir una crisis mortal. Desde hacía tiempo que estaba enfermo. ¿Habrá hecho depender Dios de la voluntad de su hija, con la que el hombre fue bondadoso, la obtención de más tiempo y ocasión de convertirse? Marta y tú me hicieron ingresar en la asociación de jóvenes. Nunca te oculté que consideraba demasiado parroquiales las instrucciones de las 2 directoras. Los juegos eran bastante divertidos. Como sabes, llegué en poco tiempo a tener allí un papel preponderante. Eso era lo que me gustaba. También me gustaban las excursiones. Llegué a dejarme llevar, algunas veces a confesar y comulgar. Para decir la verdad, no tenía nada para confesar. Los pensamientos y las palabras no significaban nada para mí, y para acciones más groseras todavía no estaba madura. Un día me llamaste la atención. Ana, si no rezas más, te perderás. Realmente, yo rezaba muy poco, y ese poco siempre a disgusto, de mala voluntad. Sin duda tenía razón. Los que arden en el infierno o no rezaron o rezaron poco. La oración es el primer paso para llegar a Dios. Es el paso decisivo, especialmente la oración a aquella que es la Madre de Cristo, cuyo nombre no nos es lícito pronunciar. La devoción a ella arranca innumerables almas al demonio, almas a los que los pecados las habrían lanzado infaliblemente en sus manos. Furiosa continuo, porque estoy obligada a hacerlo, aunque no aguanto más de tanta rabia. Rezar es lo más fácil que se puede hacer en la tierra, y justamente de esto
que es facilísimo. Dios hace depender nuestra salvación. Al que reza con perseverancia, paulatinamente Dios le da tanta luz o lo fortalece de tal modo que hasta el más empedernido pecador puede recuperarse, aunque se encuentre hundido en un pantano hasta el cuello. Durante los últimos años de mi vida ya no rezaba más, privándome así de las gracias, sin las que nadie se puede salvar. Aquí no recibimos ningún tipo de gracia. Aunque la recibiéramos, la rechazaríamos con escarnio. Todas las vacilaciones de la existencia terrenal terminaron en esta otra vida. En la tierra, el hombre puede pasar del estado de pecado al estado de gracia. De la gracia se puede caer al pecado. Muchas veces caí por debilidad, pocas por maldad. Con la muerte, cada uno entra en un estado final, fijo e inalterable. A medida que se avanza en edad, los cambios se hacen más difíciles. Es cierto que uno tiene tiempo hasta la muerte para unirse a Dios o para darse las espaldas. Sin embargo, como si estuviéramos arrastrándonos por una correntada antes del tránsito final, con los últimos restos de su voluntad debilitada, el hombre se comporta según las costumbres de toda su vida. Mujer preocupada. El hábito, bueno o malo, se convierte en una segunda naturaleza. Es esta la que lo arrastra en el momento supremo. Así ocurrió conmigo. Viví años enteros apartada de Dios. En consecuencia, en el último llamado de la gracia, me decidí contra Dios. La fatalidad no fue haber pecado con frecuencia, sino que no quise levantarme más. Muchas veces me invitaste para que asistiera a las predicaciones o que leyera libros de piedad. Mis excusas habituales eran la falta de tiempo. ¿Acaso podría querer aumentar mis dudas interiores? Finalmente, tengo que dejar constancia de lo siguiente. Al llegar a este punto crítico, poco antes de salir de la asociación de jóvenes, me habría sido muy fácil cambiar de rumbo. Me sentía insegura y desdichada, pero frente a la conversión se levantaba una muralla. No sospechaste que fuera tan grave. Creías que la solución era tan simple que un día me dijiste: tienes que hacer una buena confesión, Annie, todo volverá a ser normal. Me daba cuenta que sería así, pero el mundo, el demonio y la carne me retenían demasiado firme contra sus garras. Nunca creí en la influencia del demonio. Ahora, doy testimonio de que el demonio actúa poderosamente sobre las personas que están en las condiciones en que yo me encontraba entonces. Solo muchas oraciones, propias y ajenas, junto con sacrificios y sufrimientos, podrían haberme rescatado, y aun esto, poco a poco. Si bien hay pocos posesos corporales, son innumerables los que están poseídos internamente por el demonio. El demonio no puede arrebatar el libre albedrío de los que se abandonan a su influencia, pero como castigo por su casi total apostasía, Dios permite que el maligno se anide en ellos. Yo también odio al demonio, sin embargo, me gusta, porque trata de arruinarles la vida a ustedes. Él y sus secuaces, los ángeles que cayeron con él desde el principio de los tiempos, son millones, vagando por la tierra, innumerables como enjambres de moscas. Ustedes no los perciben. A los réprobos no nos incumbe tentar, eso les corresponde a los espíritus caídos. Cada vez que arrastran una nueva alma al fondo del infierno, aumentan aún más sus tormentos. Pero, ¿de qué no es capaz el odio? Aunque andaba por caminos tortuosos, Dios me buscaba. Yo preparaba el camino para la gracia, con actos de caridad natural, que hacía muchas veces por una inclinación de mi temperamento. A veces, Dios me atraía a una iglesia. Allí sentía una cierta nostalgia, cuando cuidaba a mi madre enferma, a pesar de mi trabajo en la oficina durante el día, haciendo un sacrificio de verdad, los atractivos de Dios actuaban poderosamente. Una vez fue en la capilla del hospital, a donde me llevaste durante el descanso del mediodía. Quedé tan impresionada que estuve solo a un paso de mi conversión. Lloraba, pero enseguida llegaba el placer del mundo, derramándose como un torrente sobre la gracia. Las espinas ahogaron el trigo. Con la explicación de que la religión es sentimentalismo, como siempre se decía en la oficina,
rechacé también esta gracia, como todas las otras. En otra ocasión, me llamaste la atención porque en lugar de una genuflexión hasta el piso, hizo solamente una ligera inclinación con la cabeza. Pensaste que eso lo hacía por pereza, sin sospechar que ya entonces había dejado de creer en la presencia de Cristo en el sacramento. Ahora creo, aunque solo materialmente, tal como se cree en la tempestad, cuyas señales y efectos se perciben. En este interín, me había fabricado mi propia religión. Me gustó la opinión generalizada en la oficina, de que después de la muerte, el alma volvería a este mundo en otro ser, reencarnándose sucesivamente, sin llegar nunca al fin. Con esto estaba resuelto el angustiante problema del más allá. Imaginé haberlo hecho inofensivo. ¿Por qué no me recordaste la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, en la que el narrador, Cristo, envió después de la muerte a uno al infierno y al otro al cielo? Pero, ¿qué habrías conseguido? No mucho más de lo que conseguiste con todos tus otros discursos beatos. Poco a poco me fui fabricando un Dios, con atributos suficientes para ser llamado así, bastante lejos de mí, como para que no me obligara a tener relaciones con él, suficientemente confuso como para poder transformarlo a mi antojo. De este modo, sin cambiar de religión, yo podía imaginarlo como el Dios panteísta del mundo o pensarlo poéticamente como un Dios solitario. Este Dios no tenía cielo para premiarme, ni infierno para asustarme. Yo lo dejaba en paz. En esto consistía mi culto de adoración. Es fácil creer en lo que agrada. Con el transcurso de los años, estaba bastante persuadida de mi religión. Se vivía bien así, sin molestias. Solo una cosa podría haber roto mi suficiencia, un dolor profundo y prolongado. Pero ese sufrimiento no llegó. ¿Comprendes ahora el significado de Dios castiga a aquellos que ama? Durante un domingo de julio, la Asociación de Jóvenes organizaba un paseo. Me gustaban las excursiones, pero no los discursos insípidos y demás beaterías. Otra imagen, muy diferente de Nuestra Señora de las Gracias, estaba desde hacía poco en el altar de mi corazón. Era el distinguido Max, del almacén de al lado. Ya habíamos conversado entretenidos varias veces. Justamente ese domingo me invitó a pasear. La otra, con la que acostumbraba a salir, estaba enferma en el hospital. Él había comprendido que lo miraba mucho, pero yo no pensaba en casarme todavía. Su posición económica era muy buena, pero también demasiado amable con todas las otras jovencitas. En aquel entonces, yo quería un hombre que me perteneciera exclusivamente, como única mujer. Siempre conservé una cierta educación natural, eso es verdad. A pesar de mi indiferencia religiosa, tenía algo noble en mi persona. En este paseo, Max me colmó de amabilidades. Nuestras conversaciones, es claro, no eran sobre la vida de los santos, como las de ustedes. Al día siguiente en la oficina, me reprendiste por no haber ido al paseo de la asociación. Cuando te conté mi diversión del domingo, tu primera pregunta fue: ¿escuchaste misa? Tonta. ¿Cómo podríamos ir a misa si salimos a las 6 de la mañana? Me acuerdo que muy exaltada te dije: el buen Dios no es tan mezquino como lo son los curas. Ahora debo confesar que Dios, a pesar de su infinita bondad, considera todo con más seriedad que todos los sacerdotes juntos. Después de este primer paseo con Max, fui solamente una vez más a la asociación, en las fiestas de Navidad. Algunas personas me atraían, pero en mi interior ya me había separado de todas ustedes.